Hola a todos y todas. Bueno, aquí estamos otra vez. Hoy vamos a hablar de las rentas de inserción, ¿de acuerdo? Y un poco por contextualizar y por enmarcar las rentas de inserción, bueno, os comento que, bueno, pues que la discusión acerca de la pobreza, ¿no? y los instrumentos para combatirla, pues siempre han estado presentes, ¿no? en cualquier debate público, ¿no? Tanto pasado como actual. Dado que estamos en un sistema de bienestar desarrollado, ¿no? Y sí que es verdad que ha cobrado pues mayor intensidad en la última década ante el empeoramiento pues de algunos indicadores habitualmente utilizados para estimar la magnitud de la población, ¿no? Socialmente más vulnerable, ¿no? Sobre todo se alcanzan indudablemente en los picos de situaciones de crisis, ¿no? Que hemos vivido no hace mucho, ¿no? También deciros que España es uno de los países que se cita con frecuencia como ejemplo del deterioro, ¿no? de la situación de vulnerabilidad y de pobreza de la población, de la ciudadanía. Más de 1 de cada 5 habitantes, en torno al 21,5%, vivían en el año 2008, os hablo de datos de 2018, perdón, en hogares cuya renta total se situaba por debajo del 60% de la media de ingresos. Hablamos por unidad de consumo, de todos los hogares en general. Este porcentaje, bueno, pues había descendido ya respecto a 2014, que estaba en torno a un 22,2%, y recordar que en 2014 estábamos en la situación de crisis importante, pero que la diferencia de 2014 a esto, hay una mejoría en el mercado de trabajo, indudablemente, y en este año pasado pues sí que se ha registrado un mayor índice de ocupabilidad, ¿no? de la población. Aún así, pues todavía el índice de pobreza se halla casi 2 puntos por encima de la registrada tanto en 2014 como en 2008, y hacemos el balance de los 10 años. Todas las transferencias monetarias del estado de bienestar se dirigen directa o indirectamente a evitar la caída de los ciudadanos en las situaciones de pobreza. Pero hay programas específicos dedicados especialmente a aliviar las circunstancias en las que se encuentran quienes carecen de recursos justamente para eso, ¿no? Para satisfacer sus necesidades vitales, las necesidades básicas de primer orden, ¿no? Si nos centráramos en la pirámide de Maslow, ¿no? Pues la más básica, ¿no? Las necesidades básicas. Toda esta transferencia económica del Estado a las comunidades autónomas son los llamados programas de rentas mínimas, ¿no? Que en España cuenta con más de 300.000 titulares de rentas mínimas y casi 800.000 beneficiarios. ¿Eso qué significa? Que hay 300.000 personas titulares del derecho de rentas mínimas y hasta las 800.000 son personas que viven y que se benefician de estas personas titulares. La insuficiencia de recursos económicos, ¿no? Es el presupuesto fundamentalmente que justifica la existencia de las garantías de inserción, ¿no? O de las rentas de inserción, cuya pretensión no es más que proporcionar una prestación económica periódica que permita abordar pues, los problemas de exclusión social de las personas a las que va destinada. Y también, bueno, pues conocer mejor estos programas que conforman el sistema de garantía de renta mínima es indudablemente el objetivo de hoy de la clase, ¿vale? Cuando hablamos de renta mínima o de renta de inserción, usamos un nombre genérico, pero sí que es verdad que en cada comunidad autónoma tiene un nombre distinto, pues desde salario social, renta mínima, renta garantizada de ciudadanía, renta mínima garantizada, ayuda para la integración, salario social básico, ingreso de solidaridad. Bueno, en cada comunidad autónoma tiene un nombre distinto, pero el concepto es el mismo, ¿vale? Son renta de inserción o renta mínima o renta de inserción
son ayudas que conceden las comunidades autónomas a aquellas personas que no tienen ingresos y que están en situación de riesgo social, que ahora más adelante lo desgranaremos y lo veremos con más detenimiento, ¿vale? Una apreciación: no se debe confundir la renta de inserción con la renta activa de inserción, la RAI, el RAI, ¿vale? Que es una ayuda estatal para parados de larga duración, mayores de 45 años, personas de discapacidad, emigrantes, víctimas de violencia de género, que lo vimos en la última clase, ¿vale? No confundamos una ayuda con otra, ¿vale? Unas prestaciones con otras, ¿vale? Bueno, pues como decimos, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver qué son las rentas de inserción, los requisitos básicos de los beneficiarios, conoceremos lo que es el proyecto individualizado de inserción y, bueno, pues algunas diferencias, ¿vale? En la Comunidad Valenciana se llama Renta Valenciana de Inclusión, dice Cristina. Pues efectivamente, en cada comunidad autónoma tiene un nombre distinto, pero en realidad es lo mismo. Bueno, ¿la renta e inserción son iguales en todas las comunidades autónomas? No, no son iguales, ¿vale? Hay importantes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, tanto en lo relativo a los requisitos como en la duración y en el importe de las ayudas recibidas. Hay una plataforma, el Foro de Autonomía, que no sé si lo conocéis. Es un foro de reunión política de las comunidades autónomas, de todos los representantes de todas las comunidades autónomas, bueno, pues donde se entra a debate de temas cruciales, ¿no? Este último encuentro, pues hablaron de los MENAs, ¿no? De los menores. En el año 2008 pues el tema se centraba en las rentas de inserción, ¿no? a nivel andaluz, bueno, y es el foro donde las comunidades autónomas pues llegan a acuerdos, establecen debates acerca de, bueno, pues de los requisitos, de las características, de la ley de servicios sociales, ¿vale? Lo digo porque hay una plataforma que se llama Foro de Autonomía que podéis entrar y mirarla, si no la conocéis. Bueno, decía que en el foro de autonomía que tuvo lugar el año pasado en el Senado, bueno, pues se pusieron de manifiesto, pues efectivamente, pues todos los datos en relación a las rentas de inserción, ¿no? Y bueno, pues llegaron a una serie de conclusiones que algunas de ellas las lanzamos aquí en la clase de hoy, ¿vale? Podemos definir la renta de integración o la renta de inserción como el conjunto de ayudas autonómicas que van dirigidas a aquellas personas, y esto es muy importante, que han agotado todas las prestaciones y ayudas estatales, ¿vale? A las que podían acogerse se hallan en riesgo de exclusión social. Son tanto ayudas económicas gestionadas por los servicios sociales de la comunidad autónoma y que en algunas de las situaciones, bueno, van vinculadas a otras cosas, que ahora veremos, ¿vale? La garantía de ingresos mínimos de las comunidades autónomas se dirigen, ¿no?, a paliar las situaciones de carencia de recursos y de exclusión social de los ciudadanos que residen en su territorio, ¿vale? Cada uno es responsable de los ciudadanos de su territorio, de su comunidad autónoma. Y los recursos económicos del Estado que tiene transferidas las comunidades autónomas, pues hay unas partidas presupuestarias exclusivamente para paliar las situaciones de exclusión, entre otras cosas destinadas a las rentas de inserción, ¿vale? Por esta razón, pues se diseña pues, un conjunto de ayudas, ¿no? Por un lado, las prestaciones económicas y por otro lado, como decíamos, programas de inserción laboral o de inserción social, ¿vale? De cualquier manera, cuando tanto la prueba de recursos como la aceptación del cumplimiento de las exigencias de inserción son condiciones comunes para acceder a esta renta básica para todas las comunidades autónomas en general, es decir, todas tienen unos requisitos, unos más, otros menos, pero todos tienen un requisito de acceso para gozar o para tener el derecho de percibir estas rentas básicas, ¿vale? Bien.
seguimos. ¿Qué marco jurídico, ¿no?, ampara a estas rentas básicas, ¿no? Bueno, pues comenzamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como tenéis ahí en la diapositiva, y en su artículo 25, hago una pregunta. Dice Alba, ¿las rentas de inserción incluyen entonces las acciones para la integración laboral? Por ejemplo, cursos para encontrar empleo. Esto es justo lo que vamos a ver casi al final de la clase, ¿vale? Ahí lo vas a descubrir, Alba, ¿vale? Así que no te adelanto nada, si me lo permites, ¿vale? Bueno, hablamos del marco jurídico y empezamos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y su artículo 25 dice, señala, y lo leí literalmente porque no me lo sé de memoria, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que se asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, ¿vale? Partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de este artículo, empiezan a nacer otra serie de medidas, otra serie de marcos jurídicos posteriores e incluso de menor rango, que son el fundamento, ¿no?, o el fundamento jurídico de que las personas puedan recibir las rentas de inserción, ¿vale? Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos establece que el derecho a un nivel de vida adecuado es el fundamento de la protección social, ¿no?, en los casos de vulnerabilidad o en los casos de exclusión social, ¿no?, o incluso en situaciones que todavía no tienen situación de vulnerabilidad ni exclusión, pero sí están en situación de riesgo, ¿no?, en situación de padecerlo, y en consecuencia, bueno, pues comporta la responsabilidad a los poderes públicos ante las personas que por circunstancias diversas se encuentran en esta situación, ¿no? Y esto lo recoge también un artículo del Pacto Internacional, creo que es el artículo 10 o el artículo 11, ¿vale? De este mismo modo, en el marco internacional, pues la resolución que se generó de la Asamblea General de Naciones Unidas, por la que se aprueba la Agenda 2030, ¿no?, 2030, para el desarrollo sostenible, ha fijado, entre otros objetivos, el de reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos debiendo potenciar y promover la inclusión social, económica y política. Os cuento esto porque a medida que a nivel europeo se firman acuerdos y se establecen medidas concretas para paliar la situación de vulnerabilidad, de riesgo o de exclusión social de las personas, eso implica consecuencias, implica compromisos de cada uno de los países que conforman la Unión Europea, es decir, si firmamos esto lo tenemos que cumplir y hay un compromiso formal. Si no lo cumples hay una penalización. Y además implica que hay una penalización para el país, ¿vale? Y ya se verá cómo se traduce eso, ¿no? Y eso implica también que la bolsa económica europea va a destinar dinero a los países para que se lleven a cabo estas medidas, ¿vale? Entonces, por eso es importante también que haya un encuadre europeo, ¿vale? Y os pongo un ejemplo muy reciente, que es el del medio ambiente, ¿no?, que hemos tenido hace poco la Asamblea, ¿no?, Europea también, ¿no? Eso implica que los acuerdos a los que se haya llegado, pues eso va a estar destinado luego en unos compromisos que todos tienen que cumplir, no pueden firmar algo a lo que luego no van a cumplir, y si no lo cumplen hay una penalización y hay una partida presupuestaria, ¿vale?, para ello. ¿Vale? Dicho esto, que no os quiero meter excesivo rollo, os digo que en el ámbito europeo también está la Carta de Derechos Humanos, ¿vale?, que no entro a profundizar, y en el ámbito nacional, que es el que más a mano tenemos, está la Constitución española, que contempla desde diferentes perspectivas la necesaria suficiencia de recursos de los ciudadanos. En este sentido, recoge derechos fundamentales como la dignidad de la persona, en el artículo 10 de la Constitución, o la vida, integridad física y moral, en el artículo 15, sin olvidar que, entre muchos otros derechos sociales, en el artículo 35 alude al derecho y al deber de trabajar, así como una remuneración suficiente
para satisfacer las necesidades y las de su familia, ¿vale? Todo esto, evidentemente, teniendo en cuenta el artículo 1, que subraya que España constituye un Estado social, con los derechos de igualdad, justicia, etcétera, etcétera. Y el artículo 9.2, que lo solemos usar mucho en trabajo social y educación social, que se especifica la obligación por parte de los poderes públicos, de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sea real y efectiva, ¿no? Promoviendo o removiendo los obstáculos que impidan o que dificulten la plenitud, ¿vale? Por lo tanto, la financiación lo consiguen las comunidades autónomas, una vez hecho el marco de referencia, y se consigue anualmente, ¿vale? Por lo tanto, la administración autonómica tiene competencia en materia de servicios sociales y, por lo tanto, en competencia de las rentas de inserción. En cuanto a la elaboración de las normas que se desarrolla esta materia, ¿no? En estas ayudas, en la concesión, denegación o de modificación de las rentas de inserción, el control de medidas de la legislación y también tienen la autoridad y el ejercicio de la potestad sancionadora, ¿vale? Es decir, si alguien no cumple con los requisitos que exige la percepción de la renta mínima o la renta de inserción, pues tiene la potestad la comunidad autónoma a través de los servicios sociales de sancionar, ¿vale? Y también el fomento, de acciones de empleo, es decir, lo que más nos interesa a nosotros también, ¿no? De generar puestos de trabajo para atender estas situaciones de renta de inserción. No sé si alguien, porque está constantemente alguien como subiendo la mano y no sé si hay alguien que no ve algo, no entiende algo, pero no dice nada, voy siguiendo, ¿eh? Bueno, en cuanto a los ayuntamientos, pues la competencia es en la detección fundamentalmente de las personas que tienen la situación de riesgo de exclusión social, ¿no? Y, por supuesto, que la puesta en marcha de las acciones asistenciales y rehabilitadoras que posibiliten la inserción social de estas personas. También tiene competencia el ayuntamiento, a través de sus servicios sociales, de tramitar administrativamente las rentas, también de elaborar los informes sociales y los proyectos individualizados de inserción, que luego veremos más adelante, de hacer el seguimiento de las personas, de que efectivamente están incluidas en el programa y que están cumpliendo con los requisitos y, sobre todo, pues cooperar, ¿no? Con la administración autonómica en la fijación de criterios y la tramitación de los expedientes para la concesión de estas rentas, ¿de acuerdo? Requisitos, ¿no? A ver, los requisitos para el acceso a estas prestaciones se contiene tanto la prueba de recurso como la de obligación de que por parte de los beneficiarios se participe en los programas de integración sociolaboral. Por un lado, no hay que olvidar que la pobreza no solo suele estar vinculada a una falta de renta, de trabajo, o que haya agotado las ayudas administrativas, sino que también puede estarlo a la propia precariedad del empleo, ¿no? y a la reducción de los ingresos que proporciona el sistema de pensiones de la Seguridad Social, ¿no? Incluso percibiendo un recurso económico como puede ser las pensiones de Seguridad Social, puede estar en situación de riesgo o de vulnerabilidad social. Una pregunta, dice María. Se ha quedado parado el vídeo, no sé si es por problema mío o de internet. Si el vídeo, pues igual es tuyo. El resto ve bien, María, ¿vale? No es un vídeo, estoy dando una clase en directo. Pero bueno, vale, se ve. Pues es tuyo, tendrás que reiniciar. ¿De acuerdo? Venga.
¿Por dónde íbamos? Decía que incluso las personas que reciben una ayuda económica, puede ser que efectivamente... ¿Se había parado también, María Dolores? Bueno, seguimos, ¿vale? Me avisáis si se vuelve a parar. Yo no he hecho nada. Está vinculado también a aquellas personas que tienen reducidos ingresos, ¿vale? Que igual por situaciones de pensión del sistema de seguridad social, pues no llegan al mínimo exigible, ¿no? De ahí que ciertas rentas de inclusión, de composición, bueno, más compleja, ¿no?, incluyan entre sus destinatarios tanto a trabajadores como a pensionistas en situación de escasez de recursos, ¿no? Y eso lo vais a ver cada uno de vosotros en vuestra renta de inserción, ¿vale? De cualquier manera, no está de más también recordar que las rentas de inserción, como decimos, es una, y repito, es una prestación cuyo contenido tanto es económico como de servicios, es decir, que se encuentra en un sistema global de protección social y que ha sido articulado por parte de todas las comunidades autónomas. ¿Esto qué supone? Supone que existen 19 rentas de inserción y que de hecho cada comunidad autónoma, cada autonomía, regula cómo se determina y cómo computa la carencia de recursos, así como la cuantía de las prestaciones económicas y la proyección en el tiempo, ¿de acuerdo? Del mismo modo, cada comunidad autónoma decide qué vinculación, ¿no?, tiene con respecto a la percepción de la renta de inserción, si es una vinculación fuerte o una vinculación débil, ¿no? Esto es, si requiere de mucho trámite o de poco trámite, de muchos requisitos o de pocos requisitos, ¿no? Y establece, bueno, pues eso, ¿no? Decide qué vinculación establece respecto del cumplimiento de las obligaciones de inserción y la repercusión en el acceso y el mantenimiento de la prestación económica. En definitiva, todo esto genera como resultado una diversidad muy significativa en función de dónde resida el beneficiario, ¿vale? Bueno, está de más subrayar que evidentemente las rentas de inserción establecen una serie de requisitos legales, entre las que se encuentra, que tenéis en la diapositiva, personas que se encuentran en situación de exclusión y de riesgo. Dice, iría, cada comunidad autónoma tiene unos requisitos, ¿verdad? Sí. Yo lo que voy a comentar aquí son los requisitos generales, ¿vale? A toda comunidad autónoma. Por eso al final de la clase os propondré un reto, que es que, bueno, que os adelanto ya, que es que miréis en vuestra comunidad autónoma y comparéis en función de lo que hemos visto hoy, qué diferencias hay o qué cosas añadidas hay, ¿no? Os estoy hablando de mínimos y de criterios comunes a todas las comunidades autónomas, ¿vale? Sobre todo, bueno, para que sepáis, ¿no?, qué elementos son comunes, ¿no? Que os decía que entre los requisitos legales, pues se encuentra fundamentalmente las personas que se encuentran en situación de exclusión o de riesgo y que cumplan, bueno, pues por un lado que estén empadronados en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma, por otro lado que residan de forma ininterrumpida en ese ámbito territorial, ¿vale? Es decir, que no, hay veces que los requisitos es que lleven como un año empadronado, que residan de manera intermitente en la misma comunidad autónoma y empadronados en tal pues durante 6 meses, ¿vale? Depende de cada comunidad autónoma, ¿vale? Que sea mayor de 25 años y hasta los 65 años, porque luego a partir de los 65 años hay otro tipo de ayuda distinta. Que carezcan de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades de la vida diaria, ¿no? Y por ende también, y esto es muy importante que sepáis, que ya lo he mencionado antes también, pero lo vuelvo a repetir, que tienen que haber agotado todas las prestaciones o subsidios a nivel estatal, ¿vale? Y no tener derecho a acogerse a ninguna ayuda más, ¿vale? Es decir, ha agotado todas las ayudas que tenía a su alcance y de las que podía
beneficiarse, ¿vale? Incluyendo también las prestaciones de carácter extraordinario, como aquellas que son la de renta activa de inserción, el plan Prepara, los programas extraordinarios de activación para el empleo, etcétera, ¿vale? En ocasiones también pueden llegar a ser compatibles con unas prestaciones estatales y con las rentas de inserción, siempre que no supere los ingresos por encima de los cuales ya no podría acogerlo. Ahora, si queréis, contesto una pregunta y os enseño el cuadro de compatibilidades, ¿vale? Un segundo, que no lo tengo, creo que no lo tengo detrás de esta diapositiva. Alguien me pregunta, Marta me pregunta, ¿Madrid es un año más empadronada? Ah, pues muy bien, Marta, estupendo. Madrid es un año más de empadronamiento. Un año más de empadronamiento. Son 2 años entonces, ¿vale? ¿No ves? Pues eso es importante que hagáis, ¿no? Que veáis la diferencia con respecto a vuestra comunidad autónoma. Menos de lo que yo os comento aquí no podrá ser nunca, ¿vale? Estos son los requisitos mínimos. En vuestra comunidad autónoma pueden ser estos o alguno más, o se añade temporalidad o se añade cuantía, pero no menos, ¿vale? Estos son los mínimos imprescindibles. Os enseño un momento, está aquí, ¿vale? Las compatibilidades, ¿vale? Bueno, pues tenéis aquí las compatibilidades. Es compatible con las prestaciones por hijo a cargo, con el seguro obligatorio de vejez o invalidez, con las pensiones de orfandad, con la pensión a favor de familiares, con el subsidio de garantía de ingresos mínimos, la ayuda a tercera persona, fondo asistencial, ¿vale? Bueno, lo tenéis, como lo vais a tener en la diapositiva, y es incompatible, por ejemplo, con la renta agraria, con la renta activa de inserción, con la de viudedad, con la de jubilación, ¿vale? ¿Ok? Venga, seguimos. Un poco para que os lo pongo aquí para que lo tengáis, ¿vale? Por si os lo preguntan en alguna vez en algún examen, pues que contéis con ello, ¿vale? ¿Por dónde íbamos? Sí, por los requisitos, vale. La tramitación de las ayudas, sí que os digo una cosa, es una tramitación lenta y requiere sobre todo presentar mucha documentación, ¿vale? En algunas comunidades autónomas la demora en la aprobación pues supera casi los 6 meses, ¿vale? Pero aunque es posible hacer la solicitud vía telemática, siempre es más conveniente iniciar los trámites con un asesor en servicios sociales, aunque luego complete o entregues el resto de documentación vía telemática, ¿vale? Sobre todo también porque el hecho de que al principio entregues la documentación correcta siempre te va a facilitar y va a agilizar mucho más el expediente y no se va a denegar y luego hay que terminar el trámite y luego volver a empezar otra vez, ¿vale? Además de eso, los trabajadores sociales, los educadores de los servicios sociales, pues somos competentes o seremos competentes cuando estemos ahí trabajando en informar de todas las ayudas y todas las alternativas de ayuda que tienen las personas, ¿vale? Y especialmente también esta. Evidentemente, para solicitar la renta de inserción, lo lógico es que las personas vayan al servicios sociales de su zona, de su comunidad, ¿vale? O a los departamentos de bienestar social o igualdad, bienestar social, institutos de acción social y también a los ayuntamientos y bueno, solicitar información a las áreas de bienestar o igualdad, ¿vale? Entre la documentación que tienen que presentar estas personas, pues es bueno, pues el formulario de solicitud, tener documentos identificativos, DNI, NIE, NIF, tarjeta roja, ¿vale? En los casos de personas refugiadas, por ejemplo, certificado de empadronamiento para justificar la residencia, justificante de ingresos de la unidad familiar, bueno, pues toda aquella documentación que certifique y acredite las prestaciones o los subsidios de carácter estatal, ¿vale? Bien, en todas las normas que regulan las rentas de inserción, en este caso el legislador ha puesto el punto de mira en 2 aspectos fundamentales, ¿vale?
a saber, por un lado, la carencia de rentas y la exclusión social. De este modo, la propia definición de estas prestaciones, ¿no?, pues comprende dos aspectos bien diferenciados. Por un lado, la prestación económica que deba ser de carácter periódico y con cierta proyección en el tiempo, ¿vale? Y por otro lado, las medidas de inclusión social, ¿vale? Características. Bueno, para tener derecho a las prestaciones periódicas que proporcionan las rentas de inserción, se exige por lo menos que el solicitante haya reclamado previamente prestaciones sociales que le hayan sido denegadas o que los recursos a los que les proporciona sean insuficientes, ¿vale? Tienen que acreditar, pues evidentemente todas las veces que ha solicitado y le han denegado a cualquier tipo de ayuda o que los ingresos que percibe no llegan al nivel mínimo exigible, ¿vale? En definitiva, bueno, el principio de supletoriedad, ¿no?, que caracteriza a la renta de inserción en los casos de las personas de pensiones o de trabajadores, se traduce, bueno, como suele ser habitual, en una previa reclamación, sin la cual no se puede producir la protección solicitada. Es decir, para que a mí me den la renta de inserción y yo tenga que acreditar que no tengo derecho a ningún tipo de prestación, tengo que solicitar todas esas prestaciones a las que teóricamente tengo derecho y me tienen que contestar que no tengo derecho. Es así de kafkiano y no hay otra forma de poderlo acreditar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues así lo marca la jurisdicción civil, ¿no? Bueno, conviene recordar también que todas las rentas de inserción, como hemos visto antes, deben tenerse en cuenta la unidad de convivencia para la determinación de los ingresos imputables o computables, ¿vale? Considerándose como tales todos aquellos en los que en el momento de la solicitud perciban tanto el solicitante como todas aquellas personas integradas en dicha unidad familiar, ¿vale? No existe, sin embargo, unanimidad a la hora de determinar qué ingresos o qué bienes y qué derechos se debe computar para averiguar realmente la renta real, ¿no? Y cómo verificar si los destinatarios cumplen realmente con los requisitos de carencia de recursos. Bueno, en este sentido, aunque como regla general se tendrá en cuenta todos los recursos económicos con los que cuente la unidad familiar, es decir, el rendimiento del trabajo, las actividades económicas, las retribuciones, las prestaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues no hay unanimidad o uniformidad, ¿no? Ni en cuanto a qué bienes concretos ni a qué derechos se incluyen en el cómputo ni respecto a la propia valoración de bueno, pues qué debe hacerse, ¿no?, con los mismos, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no?, o me estáis entendiendo. Del mismo modo, ¿no?, las disposiciones autonómicas no solo tienen en cuenta todos los recursos disponibles de una unidad de convivencia, sino que también han regulado una serie de situaciones que excluye la percepción de prestaciones económicas, ¿vale? Asimismo, en unos casos consideran que el sujeto ha sido de cierta manera el responsable de su escasez de recursos, bien porque ha abandonado voluntariamente, porque ha abandonado, ¿no?, porque voluntariamente o por causa justificada no tiene ingreso, no tiene una fuente de ingreso, como puede ser por rendimiento de trabajo, ¿vale? O bien porque ostenta la titularidad del derecho de ser ejercitado que le permitirá abandonar la situación de necesidad, ¿vale? Por todo ello, las características fundamentales para la renta de inserción, por un lado, es que sea de carácter personal e intransferible, es decir, yo soy perceptora de la renta de inserción y solo yo soy el titular, ¿vale? No hay una titularidad compartida, hay un titular y beneficiarios. Por otro lado, el carácter subsidiario, es decir, que hay una serie de beneficiarios de la renta.
Por otro lado, que es el carácter complementario, como hemos venido diciendo, que puede ser una ayuda complementaria a alguna ayuda que se esté recibiendo, pero que no llega al ingreso mínimo. Por otro lado, otra de las características de la renta de inserción es que está gestionada por el Sistema Público de Servicios Sociales. También está condicionada el cumplimiento a unas obligaciones que se establecen en los proyectos individualizados de inserción. Y por último, o las dos últimas, es la prestación periódica económica, que está compuesta por una prestación básica mensual y por un complemento que variará según los miembros de la unidad de convivencia, ¿vale? Es decir, la prestación económica para el titular es X y es esta en cada comunidad autónoma, y a medida que este titular tenga beneficiarios, pues la cuantía se va aumentando en función del número de beneficiarios que tenga, ¿vale? Y luego la duración, ¿vale? La duración, que es una duración determinada, ¿vale? O puede ser para 6 meses, 1 año, indefinido, condicionado a, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos visto antes, con lo cual no lo vemos ahora, ¿vale? Repetimos que es la tabla de compatibilidad o incompatibilidad de la renta de inserción. Y ¿alguna pregunta hay? Dice Laura, si el requisito es haber agotado todas las vías, ¿cómo es compatible estar percibiendo otras ayudas? Sí, el requisito es haber agotado todas las ayudas, todas aquellas a las que tiene derecho, y en el caso de que esté percibiendo alguna ayuda, igual a lo mejor no me he explicado con claridad, siempre y cuando sea una ayuda que no esté, que no alcance el nivel mínimo o la renta mínima, ¿no? Es que igual no me he explicado con claridad. Tú tienes que acreditar, para recibir la renta de inserción, tienes que acreditar que has solicitado todo tipo de rentas a los que tienes derecho, ¿vale? En el caso de que estés recibiendo algún tipo de renta, siempre y cuando sean aquellas con las que sí son compatibles, tienes que ver que no estás recibiendo, y esto lo vamos a ver ahora, la cuantía mínima, es decir, que el dinero que tú percibes no llegas para cubrir las necesidades básicas, ¿vale? Y hay una cuantía según el IPREM, ¿vale? No sé si me explico ahora, Laura. Sí, vale. Dice Marta también, si una persona adulta con discapacidad cobra orfandad por un hijo a cargo, ¿cobraría también la renta? Pues esto estábamos viendo que sí, que es compatible con esta ayuda, ¿vale? No son incompatibles. Vamos para atrás, ¿vale? Orfandad, ¿vale? Es compatible la orfandad, y no me acuerdo, la discapacidad me parece que me has dicho, ¿no? O por el hijo a cargo, ¿vale? Son ayudas compatibles, ¿vale? Por eso que como vais a tener la clase, ¿no? Y si alguien quiere, pues que me pida el PowerPoint y yo se lo mando sin ningún problema, ¿vale? Por si queréis tener la diapositiva o esas son las diapositivas, si queréis que os la mande, ¿vale? Que no tengo ningún problema. Bueno, seguimos, venga, que nos quedan 20 minutillos. No sé por dónde iba, sí, por aquí. En cuanto a la composición de las cuantías, dice Marta, los casos con los que trabajo no compran ambas. Vale, bueno, pues a lo mejor porque no tiene derecho a la orfandad, ¿no? O porque no tendrá hijos a cargo, ¿no? O pues no sé, o a lo mejor porque la han penalizado, porque ha hecho un mal uso de la ayuda, o no sé, o porque está cobrando otra cosa que es incompatible con los puntos por hijo a cargo, no lo sé. Quiero decir que depende del caso. Si quieres, en cualquier momento lo podemos ver, ¿vale? Pero bueno, depende del caso. ¿Ok? Venga. Decía, bueno, vamos a ver la composición de las cuantías, el importe de duración, los complementos mensuales variables y la duración, ¿vale? En cuanto a la composición de las cuantías, las diferentes prestaciones de rentas de inserción
pueden clasificarse, bueno, pues atendiendo a su composición interna, ¿no? En dos grupos. Por un lado, las que cabe denominar de carácter simple, como por ejemplo, y pongo el ejemplo de Asturias o de Madrid, que comprende una prestación económica por razón del número de miembros de la unidad de convivencia, y por otro lado, de las de carácter complejo, ¿no? que agregan además otro parámetro, por ejemplo, la de la renta de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Bueno, que va en función del tamaño de la familia, se añade una renta complementaria de activación e inserción, me parece que se llama, ¿no? Y también se aprecian diferencias entre las comunidades autónomas respecto a los indicadores adoptados como referencia, ¿vale? Así, algunas determinan que las rentas de inserción, refiriéndose al salario mínimo interprofesional, fijado en 900 euros, creo que está, mensualmente, creo que en este año 2019 está en 900 euros, como es el caso de la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Castilla-La Mancha, y otras se refieren al indicador público de renta a efectos de efectos múltiples, ¿no? El IPREM. Es decir, unos establecen que el ingreso mínimo es el salario mínimo interprofesional y otros establecen que el salario mínimo, es decir, la renta mínima que tiene que recibir la familia o la persona es el IPREM, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Cristina, ¿el salario mínimo interprofesional es 900? Pues creo que sí en el 2019, creo que sí, Cristina, quiero decir, no te lo quiero asegurar con la mano en el fuego, pero creo que sí, que de donde he recogido el dato, sí, míralo, yo lo he mirado, pero no te puedo decir ahora mismo dónde lo he mirado, pues no me acuerdo, porque quería recoger el dato y me parece que es 900, el salario mínimo interprofesional, que subió este año pasado, que además lo aprueban en el Consejo de Ministros, y creo que sí que estaba en 900. Eso no significa que a nosotros no hayan subido el sueldo, eso también te lo digo, que no nos lo han subido, pero sí, creo que el salario mínimo está en 900 euros. Dice Beatriz y Jordi y María Dolores que sí, que son 900 euros. Sí, efectivamente, sí, es que quiero recordar que sí, que además lo subieron el año pasado y se fijó en 900 euros. Bueno, pues eso decía, ¿vale? Unos ponen el ingreso mínimo en el salario mínimo interprofesional y otros lo ponen en el IPREM, ¿vale? Que el IPREM creo que está en unos 540 o 530 y algo, ¿vale? Euros. Y que, por ejemplo, el IPREM lo utiliza, pues, por ejemplo, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Andalucía, ¿vale? También las que aluden a unas cuantías fijas, ¿vale? Son, por ejemplo, Navarra y Aragón, ¿vale? Entre otras. Bueno, las rentas de inserción de composición simple se organizan en un módulo básico, ¿vale? Determinando para una persona y otros complementarios según el número de miembros adicionales de la unidad, ¿vale? Distintos al titular, es decir, los beneficiarios. Y a su vez, dentro de dicha renta, pues pueden establecerse otras distinciones, ¿no? Por ejemplo, las que fijan unas cuantías determinadas, fijando unos importes que se actualizan a través de las correspondientes leyes de presupuestos generales de las comunidades autónomas en cuestión, ¿vale? Y aquellas otras, además, que determinan, pues eso, el porcentaje del IPREM o del salario mínimo, ¿vale? Bueno, en cuanto a la duración, las rentas de inserción se hace referencia, bueno, pues indudablemente el tiempo, ¿no? de la percepción de la renta de inserción, y el legislador, ¿no? el que genera que dicta la ley, ¿no? y el decreto, pues establece que para su disfrute, sin perjuicio de que la misma sea susceptible, pues, a modificaciones, suspensiones, extinciones o ampliaciones, ¿vale?
que cuando se cumplan los supuestos establecidos para ello, se diferencia, por un lado, aquellas que en principio tienen un carácter indefinido, ¿vale? Y aquellas que tienen una duración determinada. Si bien estas últimas, las de duración determinada, pueden contemplarse supuestos de renovación, ¿vale? De hecho, al final, cuando le tienen el carácter de renovación, pues al final las convierten también en ilimitadas, ¿no? En el tiempo, ¿no? En indefinidas, ¿vale? Es decir, nos podemos encontrar rentas de inserción indefinidas y aquellas que están condicionadas en tiempo, es decir, 6 meses, 1 año y aquellas que están determinadas en tiempo, renovables, pudiendo darse el carácter indefinido, ¿vale? Y como he comentado como he comentado antes, perdón, algunas condicionadas al cumplimiento de una serie de objetivos, ¿no? Bien, en cuanto al proceso de reconocimiento, bueno, pues se inicia con la solicitud en servicios sociales, presentando la documentación que hablábamos antes, ¿no? Pues la fotocopia compulsada del DNI, NIE o cualquier documentación acreditativa, los documentos originales y copias compulsados que acrediten los ingresos que se perciben por unidad de convivencia y la declaración jurada, indudablemente, que no percibe ningún tipo de ingreso, certificados de inscripción como demandantes de empleo o que están en situación de mejora de empleo, porque estén trabajando pero no lleguen a los ingresos mínimos, ¿vale? Tanto del titular como de los beneficiarios o de los miembros de la unidad de convivencia, ¿vale? Que además, a su vez, estén empadronados en el mismo domicilio, ¿vale? Y también, bueno, pues una declaración de titularidad de la propiedad, el usufructo o el derecho sobre los bienes muebles e inmuebles de cualquiera de los miembros, ¿vale? Tanto del titular como de los beneficiarios o la inexistencia de titularidad de la vivienda, ¿vale? Por otro lado, pasaríamos a la fase de instrucción, ¿vale? Es decir, que nosotros en servicios sociales bueno, lo digo de otra manera, no me sale. Comprobaríamos los requisitos que efectivamente están bueno, pues son reales y están acreditados, ¿no? Los requisitos para el acceso y elaboraríamos un informe social, ¿vale? En ese informe social pondríamos todos los antecedentes de la persona, la situación actual y daríamos testimonio y daríamos fe de que efectivamente pues no carece, no tiene los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas o que no llega a los mínimos exigibles, ¿vale? Y además elaboraríamos en equipo de trabajo el proyecto individualizado de inserción, ¿vale? Es decir, recogeríamos aquellas competencias, habilidades y situación laboral de la persona, formativa y laboral de la persona, y aquellas actividades y situaciones a las que se le condiciona, ¿vale? En el caso de que en mi comunidad autónoma efectivamente esté asociado a un proyecto individualizado de inserción sociolaboral, ¿vale? Que luego veremos un poco el proyecto. Y con toda esta documentación, bueno, pues la remitiríamos a la consejería competente. Se termina el procedimiento dictaminando y notificando la resolución de concesión o denegación de la prestación y ya la persona lo recibiría mensualmente en su cuenta bancaria, que para eso tiene que tener una cuenta bancaria, y el trabajador social, el educador social o el equipo de los servicios sociales trabajaría puntualmente o periódicamente, perdón, con la persona, con el titular de la prestación y en algunas situaciones también con los beneficiarios o con algunos de ellos, generalmente es con los miembros adultos, ¿no? de la unidad de convivencia, una serie de actividades y las irá pautando y calendarizando a lo largo del tiempo, ¿vale? En cuanto a las obligaciones, pues evidentemente destinar el dinero de la prestación económica a la finalidad para la que ha sido otorgada, indudablemente, participar de forma activa en las actividades de inserción del proyecto individualizado
de inserción y cumplir las medidas que se acuerdan, que se establecen en dicho proyecto. Por otro lado, comparecer ante la administración pública y colaborar cuando se les solicite cualquier documentación o cualquier información. Por otro lado, es obligatorio, ya es obligatorio de por sí, pero también está condicionado e incluido en el programa, escolarizar a las personas menores de edad en la enseñanza obligatoria a las que el preceptor tiene a cargo y también manteniendo una asistencia regular a los centros educativos que correspondan, ¿vale? No solo es matricularlos, sino que también le dé una continuidad a la formación de los menores, a la escolarización de los menores y asistencia, ¿vale? Por otro lado, inscribirse como demandante de empleo o mejora de empleo y no rechazar ninguna oferta que garantice la consecución de los objetivos del proyecto, ¿vale? Una pregunta. Dice Alba, el proyecto individualizado de inserción, por lo tanto, sirve para poder hacer seguimiento y ver que se hace un buen uso de la ayuda. Sí, claro, la percepción de esta ayuda está condicionada a cumplir una serie de objetivos, ¿no? Entre ellos, fundamentalmente, es, y lo hemos hablado en muchas clases, ¿no? Que igual a lo mejor se me ha saltado aquí a decirlo, Alba. Yo te estoy dando una ayuda económica, pero te lo condiciono a que tú tengas un papel más activo y hagas una serie de actividades para que esta ayuda podamos terminarla en el tiempo, es decir, no encadenarte a esta ayuda, sino que darte una ayuda en un proceso en un periodo de tramitación para que más adelante, bueno, pues tú puedas generar tus propios ingresos o tú mejores tus condiciones laborales para el ingreso, ¿no? Para que puedas tener ingresos propios y no siempre seas perceptor de una ayuda económica, ¿no? De hecho, si tú no cumples los requisitos de los proyectos, de los objetivos de los proyectos, pues la ayuda económica se finaliza. Dice, ¿y el proyecto individualizado de inserción se hace en todas las comunidades autónomas? Siempre hay, pues eso decía, que no, igual no en todas las comunidades autónomas, pero en la mayoría de ellas sí. Si alguna no se hace, en todas se hace un proyecto de inserción, lo que no tiene por qué ser un proyecto de inserción laboral, ¿vale? Puede ser un proyecto de inserción social, pero en todas las comunidades autónomas, ok, Jordi, no te preocupes, nos vemos en la próxima. Lo verás de todas maneras en clases emitidas. Hasta luego. Decía Alba y al resto que igual no es un proyecto de inserción laboral, sino que es un proyecto de inserción social simplemente, o un proyecto de inserción, ¿vale? Y lo dejan abierto. Pero sí que todas las ayudas de renta de inserción están condicionadas a algo, ¿no? Y ese algo se tiene que traducir en un proyecto, en algo tangible, ¿no? Y por eso se elabora el proyecto de inserción, ¿vale? Sí, ¿verdad, Alba? Alba y el resto, ¿eh? Ok. Bueno, seguimos. Hablaba, ¿no?, de la obligatoriedad de estar inscrito como un demandante de empleo o en mejora de empleo y, por supuesto, no rechazar ningún empleo que garantice la consecución de los objetivos del proyecto. Es decir, si en el proyecto hemos puesto que vamos a conseguir otro empleo para llegar a los ingresos suficientes, no me vale que yo rechace el empleo porque no me gusta, ¿no? Está claro que si el empleo te sale en Murcia y tú vives en Galicia, pues evidentemente es una condición suficiente para rechazarla, siempre y cuando no tengas, tengas beneficiarios de tu ayuda. Si tú eres una persona, eres un titular solo y puedes trasladarte, no tienes viviendas en propiedad, etcétera, 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 si no coges esa ayuda, se te rechaza la renta de inserción, ¿vale? Sobre todo en algunas comunidades autónomas, no en todas, ¿vale? Es que no me las sé todas las diferencias.
Luego, por otro lado, y ya como obligatorio, es comunicar cualquier cambio, tanto de domicilio o de situación o situación personal o laboral de la persona, para que pudieran darle la modificación, suspensión, extinción o cualquier variación en cuanto a la prestación, ¿vale? Pues vamos súper rápido, que estamos ya en hora. Bueno, deciros que todas las rentas de inserción contemplan el problema de la exclusión social y por ende recoge también la inclusión como un objetivo a alcanzar, indudablemente, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. Está condicionado al cumplimiento de unos objetivos, porque el objetivo final es que tú salgas de la zona de exclusión, de la zona de riesgo o de la zona de vulnerabilidad, y mientras tanto yo te estoy dando una ayuda económica, ¿vale? Pero el objetivo es que tú salgas de aquí y lo traducimos en un proyecto. Hay una diferencia muy significativa entre la exclusión y la inclusión, y consiste en que no todas, aunque sí la mayoría, condicionan la prestación económica, como decimos, al cumplimiento del programa, ¿vale? Los programas individualizados de inserción tienen tres rasgos comunes, ¿vale? E identificativos. Por un lado, su carácter finalista; por otro lado, sus criterios técnicos profesionales; y las acciones o medidas de carácter multidisciplinar, es decir, no es solo a conseguir un empleo, sino que hay una serie de actividades y características o medidas multidisciplinares, ¿vale? Donde interviene también el resto de compañeros o del equipo profesional, ¿vale? Por lo que se refiere al carácter finalista, bueno, pues se encuentra en la propia configuración de la renta de inserción, como hemos venido hablando hasta ahora, puesto que, como se señala, la necesidad de cubrir la carencia de renta, se añade la de afrontar los problemas de exclusión social, ¿vale? Fijando como objetivo la consecución de la inclusión social. Por ejemplo, Madrid señala que la prestación es una previsión de acciones cuya finalidad es evitar los procesos de exclusión y favorecer la inclusión laboral e integración social, ¿vale? Creo que está en el artículo 30 o por ahí. Y en Cataluña, por ejemplo, por mencionar dos, la finalidad es la prevención del riesgo o la situación de exclusión, ¿vale? Los programas, proyectos de individualizados de inserción los realiza generalmente la trabajadora social de los servicios sociales, en coordinación y cooperación con el educador, educadora social y el psicólogo, psicóloga, ¿vale? Y se adaptan las circunstancias, capacidades y necesidades personales y familiares del solicitante, ¿vale? Que contiene, pues, el estudio de la situación, el diagnóstico de la situación personal y familiar, el diseño de itinerarios de inserción, los objetivos, actividades, etcétera, etcétera, periodo de realización de las actividades, una calendarización, el negociado, el compromiso de formalización con el titular o con el titular y los beneficiarios, una evaluación de acciones y, bueno, pues el seguimiento y el rediseño del programa en el caso de que fuera necesario, ¿vale? Ahí se me ha ido. ¿Vale? Entre las actividades, pues actividades de información, orientación, asesoramiento, promoción de la estabilidad personal y de convivencia, actividades específicas de formación reglada o no reglada que permita mejorar su competitividad, ¿no? O alcanzar un mayor nivel de instrucción de la persona. Bueno, pues otras acciones encaminadas al acceso a los servicios básicos, ¿no? Como a sanidad, educación, vivienda, bueno, cualquier otra acción que facilite la incorporación social y laboral de la persona, ¿vale? Yo os había hecho aquí un pequeño esquema que igual os ayuda a modo de resumen, ¿no? Y ya con esto vamos terminando. Bueno, y un poco por aglutinar toda la información, ¿no? Bueno, las 17 o 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autonómicas, ¿no?, que conforman el Estado español, pues muestran una realidad con significativas diferencias en cuanto a la situación de carencia de recursos y de exclusión social, ¿vale? De sus residentes, ¿no? En este extremo, la tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social, pues en el año 2017 o 2018, ¿no?, oscilaba entre el 14%
en Navarra y el 44% en Extremadura, ¿vale? Muy significativas también son las diferencias observables en la tasa de desempleo, ¿no? Por ejemplo, al principio de 2019 estaba entre el 8,3% en Navarra y el 25 o el 26% en Melilla, ¿vale? Mientras que la media nacional se sitúa en torno al 14-15%, ¿vale? Una pregunta. Marta, y ahora me gustaría que me mandaras la diapositiva, ¿vale? Sí, yo te la mando. Mándame un email, por favor, que luego se me va, ¿vale? Mándame un email, María, no Marta. Quien quiera la diapositiva, que yo se la mando sin problema, pero mandármelo porque no me quedo con los nombres, no tengo para apuntar aquí, ¿vale? Os decía que mientras que la media nacional se sitúa en torno a un 14-15%, ¿vale? No mandarme aquí el email, porque esto no lo guardo yo, mandarme un email, no ponerme aquí vuestro email, mandarme un correo electrónico al campus, por favor, ¿vale? Gracias. Nada, no pasa nada, no te preocupes. Sigo. Bueno, por llamar la atención, os pongo dos ejemplos, no extremos, ¿no? Por un lado, la Comunidad Foral de Navarra, ¿no?, que posee las tasas de riesgo de pobreza y de exclusión social, como el desempleo, las más bajas de todo el territorio nacional, y que cuenta con las rentas de inserción más generosas, ¿no?, con las cuantías más altas, y por tanto se refiere, en lo que se refiere al aspecto cuantitativo de la prestación, pues como al carácter indefinido de la protección, pues son las que tienen mejores condiciones, y en cambio, por ejemplo, Extremadura, que tiene los valores más preocupantes en uno y otro indicador, es decir, en las tasas de riesgo y pobreza, y tiene las prestaciones económicas con las cuantías más reducidas, además de contar con una duración temporal, y bueno, ambas son válidas y ambas están en el mismo territorio, ¿no? Y para que veáis la diferencia de cuantías y de prestaciones y los resultados, ¿no? Y eso no es más que porque de menos sigo teniendo mayor número de pobreza, no, simplemente que probablemente en esa comunidad autónoma, en Extremadura, pues haya muchas ayudas, y esas ayudas se tendrán que repartir porque hay un nivel de pobreza importante, ¿no? Y aún así, pues las personas no salen de la exclusión, ¿no? Y no pueden perpetuar estas ayudas. En comunidades como por ejemplo Navarra, que hay poca gente que son perceptores de esta renta, bueno, pues se pueden, vamos a ponerlo entrecomillado, se pueden beneficiar o se pueden dar como privilegiados, y lo pongo entrecomillado, muy entrecomillado, que bueno, que pueden aumentar las cuantías y pueden aumentar la duración, ¿no? Bueno, aunque las 19 normativas de rentas de inserción se han fijado con el mismo objetivo, ¿no?, que es la lucha contra la pobreza y la exclusión social a través de dos líneas de actuación, como son las prestaciones económicas y las acciones de inclusión social y laboral, no existe una homogeneidad en los diferentes regímenes jurídicos que desarrollan dichas garantías, ¿vale? De esta manera, tanto la constatación de las situaciones de escasez de recursos mediante la determinación de los bienes y derechos que han de tenerse en consideración, como en que deben computarse, en cómo deben computarse, bueno, pues adquieren un tratamiento diferente en cada legislación autonómica, ¿vale? Y en esta misma línea, ya con esto termino, ¿no?, la diversidad se encuentra también en la prestación económica, ¿no?, y no solo en cuanto a la composición, si es simple o si es compleja, ¿no?, sino que también en cuanto a la cantidad, la duración de la misma, que puede ser temporal o indefinida. Bueno, mayor uniformidad sí que se observa en todas las rentas de inserción, en la vinculación que se establece entre la prestación económica y el obligado seguimiento, como decía Salva, como preguntaba Salva, de un programa de inserción individualizado, ¿no?, pudiendo dar lugar en ocasiones a incumplimientos y, como decíamos,
a la suspensión, incluso a la extinción de la percepción de la renta monetaria para el titular y para sus beneficiarios, ¿vale? Y por último, deciros que, bueno, pues que actualmente en España, pues unas 200.000 personas, ¿no? Están, bueno, entre 200 y 300.000 personas están cobrando esta ayuda, como lo decíamos antes, y bueno, sí que he recogido aquí que, bueno, tanto los sindicatos, ¿no?, como algunos partidos políticos y organizaciones no gubernamentales todavía siguen en el debate y siguen defendiendo y exigiendo que se amplíe la cobertura de las rentas y que en vez de el número que hay, pues que se duplique o se triplique, ¿no? Ya que hay muchas personas en España que no reciben ningún tipo de ingreso y que, bueno, pues que a día de hoy no están recibiendo las rentas de inserción por cualquier motivo, ¿vale? Bueno, y que, bueno, que indudablemente es un derecho y nosotros como trabajadores sociales y como educadores sociales estamos en el sistema de protección social y, bueno, pues es también nuestra obligación reivindicar y trabajar en pro de la protección social de las personas, ¿vale? Y ya con esto, que he hablado muchísimo y que no he parado, bueno, damos por concluida la clase. Os pongo aquí un reto, que si queréis mirar vuestra renta de inserción en vuestra comunidad autónoma, los objetivos, la definición, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, pues de verdad muchas gracias. Espero que os haya sido de utilidad y bueno, pues nos vemos en la próxima, ¿vale? Que seguro que también os podrá servir algo. Venga, chao.